Dios bendiga, hermanos. Gloria a Dios que podemos dedicar el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Amén. Busquen en sus Biblias, por favor, en la epístola primera de Pedro. Mantengan su Biblia en el capítulo 2, por favor. Y continuamos, hermanos, con la serie que hemos titulado Decadencia Espiritual. Hemos predicado, hermanos, acerca de algunos factores que producen la decadencia espiritual. Hemos hablado acerca de las ofensas no tratadas correctamente como uno de los factores que puede, y de hecho así es, producir decadencia espiritual en la vida del creyente. Hemos hablado acerca de la carnalidad y la mundanalidad como otro de los factores que puede llevar a los cristianos, a las cristianas, a una decadencia espiritual. Hemos hablado también, la semana pasada, el pastor Luis, acerca de la falta de diligencia en la formación del carácter cristiano, la falta de diligencia, un factor que puede producir decadencia espiritual en la vida de los creyentes. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la falta de apetito por la palabra de Dios como otro de los factores que puede producir, y de hecho así es, decadencia espiritual. Abran sus Biblias, ya están ahí. Voy a leer vamos a usar nada más 3 versículos y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice: por tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcáis a una experiencia plena de la salvación, ahora que han probado la bondad del Señor. Palabra de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, oh Señor, hemos cantado a tu santo nombre, nos deleitamos en tu presencia, Padre Celestial. Santo Espíritu, que inspiraste esta palabra maravillosa, obra en cada corazón según la voluntad tuya. Oh Señor bendito Jesucristo, danos tu bendición hoy a través del alimento espiritual, que podamos ser alimentados de tal manera, Señor, que si es que estuviéramos en decadencia espiritual, tú, Señor, nos ayudes para dejar eso atrás. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Decimos, amén. Hermano, abra un poquito el panorama de lo que es el contexto de este pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Para que tengamos una idea de por qué el apóstol Pedro está predicando o está enseñando o les ha escrito de esa manera a los que se dirigen la carta. Ustedes saben, si puede darle vuelta a la hoja, en el versículo 1 nos habla de quién es el que escribe la carta, desde luego es el apóstol Pedro. Y también nos dice a quién va dirigida la carta. Esta carta va dirigida, hermanos, a un grupo de cristianos que en ese tiempo habían tenido que dejar sus hogares, su patria. Se dirige a los expatriados porque estaban siendo perseguidos por ser cristianos, ¿sí? Y la historia nos sitúa en el gobierno del emperador Nerón, uno de los más sanguinarios que hubo en los primeros
siglos del cristianismo. Total, ellos salieron de casa, salieron de sus países y andaban errantes por algunas ciudades, ahí lo menciona, ¿verdad? Galacia, el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, y a ellos se dirige. Quiero hacer notar, hermanos, que estos hermanos, estas hermanas habían perdido todo. Sí, todo. Algunos no tenían nada, porque habían salido de su tierra, de su parentela y todo eso. Bueno, de su tierra. Otros quizás tenían algo, pero estaban en una situación muy deplorable, muy limitada. Y es precisamente, hermanos, en ese contexto donde el apóstol Pedro les escribe de una manera maravillosa y gloriosa. Porque a pesar de su condición en este mundo, el apóstol les escribe y les dice, ahora ustedes tienen una nueva identidad. Quédese con esa idea, una nueva identidad en Cristo. Ahora que son cristianos y por causa de ser cristianos son perseguidos, ahora ustedes tienen una nueva identidad en Cristo, ¿sí? Y esa identidad los coloca en una posición y en una situación supereminente o eminente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay un contraste muy grande en ello, porque por un lado, desde el punto de vista humano, natural, eran pobres, eran perseguidos, los estaban maltratando, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista divino, Dios les dice, ¿saben qué? A través de Pedro, ustedes han sido elegidos por Dios. Así es que, gócense. De hecho, en el capítulo 1 podemos encontrar precisamente un llamamiento a estar alegres, pero una alegría gloriosa. No porque no tengan suficientes bienes materiales, sino porque tienen una riqueza sumamente impresionante, comenzando con el gran Señor de señores y Rey de reyes, que es el Señor Jesucristo. Entonces, no se preocupen, aquí en este mundo van a batallar, los están persiguiendo, van a sufrir, van a ser probados, no importa, pero ¿saben qué? Sepan esto, Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo. Así es que, gócese. Y dice, el Espíritu Santo los ha santificado. Imagínense, hermano. El Espíritu Santo ha llegado a su vida, les ha dado nueva vida espiritual, han nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en sus corazones, ahora Dios mismo vive en ustedes y por eso es que deben gozarse a pesar de las dificultades que ustedes están padeciendo. Y no solo eso, si lo sigue diciendo el apóstol Pedro, que por la sangre de Cristo ellos han sido lavados de sus pecados. Han sido perdonados todos sus pecados, tanto pasados como presentes, y los que después podrían haber cometido. Entonces, este es el contexto. Tenían, por así decirlo, dos identidades, la identidad muy natural, terrenal, pero tenían también la identidad divina que viene a través de estar unidos a Cristo. Y esa nueva identidad, hermanos, nos coloca a todos los cristianos en una posición súper gloriosa. La palabra gloria o glorioso aparece en la epístola varias veces. Me gustaría, hermanos, que comenzáramos a darle valor a lo que tenemos en Cristo. Porque no es de otra manera que los hermanos a los cuales se dirige Pedro pudieran hacer frente a la persecución y al sufrimiento, a la prueba. No es de otra manera sino dándole valor a lo que se tiene en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Cuando se le da valor a todo lo que acabo de mencionar y lo que menciona el escritor en Primera de Pedro, hermanos, cuando se le da el valor que realmente es,
hermanos, nada importa de lo que sucede en esta vida comparado con eso otro. Desde luego, vamos a sufrir, vamos a llorar y todo eso. Pero hermanos, podemos sobrellevar todo lo que venga. Si es que hemos gustado, como dice el versículo 3, la benignidad del Señor. ¿Cuántos han gustado eso? ¿Y cuántos gustan ahora en este tiempo? Amén. Bueno, eso se refleja en la vida misma que llevamos, en la vida cristiana. Pedro está dando a conocer, hermanos, esa nueva identidad, y debido a esa nueva identidad en Cristo, Pedro les exhorta a realizar ciertas acciones que llevarán a cada creyente a la madurez espiritual y alcanzar la salvación gloriosa que está preparada en el tiempo antiguo. Ubique la idea. Una nueva identidad, estamos bendecidos, pero Pedro les va a decir, tienen que hacer esto. Acciones que son parte de la vida cristiana. Acciones que son el pan de cada día, por así decirlo, de nosotros como cristianos. Ubíquense por favor en el versículo 2. Ahí encontramos una exhortación. De hecho, hermanos, es un mandamiento, es un imperativo. El escritor, Pedro, dice, como bebés, va a ser una analogía, está usando una analogía, como bebés recién nacidos, y la orden es, deseen, con ganas, dice, la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. La orden es desear. Y esa palabra, hermanos, en el griego tiene que ver con amar. En este caso, la leche espiritual. La leche espiritual es una analogía. La leche espiritual es la palabra de Dios. Amén. La orden es amar sobre tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y en medio de nuestro corazón, en el interior de nuestra alma. Amar la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios intensamente, así como el niño recién nacido anhela y grita y llora porque quiere su leche. Amén. Hermanos, y mayormente las hermanas saben, ubican bien la analogía, ¿verdad? Los niños son concebidos en el vientre de la madre y tan pronto salen, hermanos. Qué impresionante Dios, ¿eh? Porque instintivamente, ¿qué hace el bebé? ¿O la bebé? Busca su alimento, ¿verdad? Instintivamente Dios ha puesto en el ser humano para que él instintivamente busque el alimento que le va a dar vida, que le va a dar salud, que le va a ayudar a madurar a lo largo de su niñez. De hecho, los primeros meses, cuando la madre cría a los hijos, es muy importante en este sentido de la alimentación, ¿verdad? Según dicen los expertos. El niño recién nacido, hermanos, se alimenta instintivamente de esa leche, se enfoca en su alimento. Enfoque. No le importa si su mamá se bañó o no, si durmió en la noche o no. El bebé no le interesa si durmió si acaso 1 hora, porque suele pasar, hermanos. Él quiere su leche y se enfoca en eso, ¿verdad? Se enfoca en eso.
Hay un enfoque del niño. De ese alimento se nutre, se fortalece, crece, madura, hasta ir alcanzando la plenitud. Y todo comienza ahí, hermanos, con ese episodio de la vida cuando sale uno del vientre de la madre. Y de ahí la importancia de que el escritor Pedro traiga a colación esta analogía. Si un bebé no come, ¿qué pasa? Se debilita, muere por inanición, ¿verdad? Y se acabó. La leche espiritual no adulterada, hermanos, es la palabra de Dios. Cada creyente debe desear la palabra de Dios. Voy a mencionar dos motivos por los cuales cada creyente debe desear, como un niño recién nacido, la leche espiritual. Lo primero que menciono es que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, debemos desear la palabra de Dios por los efectos que produce. Los efectos que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, está implicada en el proceso de salvación. Tanto en el momento preevangelístico o previo a la conversión, como en la conversión misma, en la santificación espiritual y en la santificación moral progresiva que es de toda la vida en este mundo. La palabra de Dios está implicada en todo ello. Amén. Quiero que vea el capítulo 1, versículo 23, porque ese versículo nos da a conocer parte de los efectos que produce la palabra de Dios en la gente. El versículo 23 del capítulo 1 dice, pues han nacido de nuevo, noten, nuevo nacimiento, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, gloria a Dios. Porque ¿de dónde proviene esa vida? ¿De dónde se origina esa vida? Dice, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. A ver, ¿qué le parece? Los efectos que produce la palabra de Dios. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento a una vida que no se va a terminar, una vida que va a continuar hasta la eternidad y una vida abundante si es que ponemos en práctica la palabra de Dios en cada día que Dios nos permita vivir en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, hermanos, produce efectos impresionantes en la vida de cada ser humano que escucha precisamente el mensaje de Dios. Vivimos la vida cristiana, hermanos, por la palabra. No solo somos convertidos a Cristo por la palabra, sino que vivimos cada día como cristianos en este mundo por la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo rápidamente. El capítulo 1, versículo 16, dice, Colosenses 1, 16, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades. Este no es el versículo. Alguien me lo cambió. ¿Quién fue? El hecho, hermanos, es que en Colosenses podemos encontrar que la palabra de Dios nos dice ahí mismo que debemos vivir llenos de la palabra de Dios, porque cuando estamos llenos de la palabra de Dios, entonces podemos realizar la vida que a Dios agrada. Amén. Es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios que nos lleva a Cristo. Es la palabra de Dios, me parece que es el capítulo 3:16, ya lo recordé. Búsquenlo por ahí. Es la palabra de Dios que nos lleva al nuevo nacimiento, y es la misma palabra de Dios que nos va dando el crecimiento, la fortaleza y la madurez en nuestra vida. ¿Sí? 3:16, hermanos. Ok, ahí está. Que la computadora se equivocó. Amén, la palabra de Dios, hermanos. Yo quiero enfatizar, y mi oración al Señor ha sido que en verdad usted y yo, ¿verdad? Yo ya recibí mi bendición al estar estudiando y preparando, pero yo quiero pasarles, por así decirlo, o que Dios obre en ustedes, para que en realidad ustedes valoren la palabra de Dios. Vean, sepan lo que la palabra de Dios ha hecho hasta ahorita en ustedes y lo que puede hacer en ustedes de aquí en adelante hasta que el Señor regrese por nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es importante. Es el alimento nutritivo que nos va a dar vida y nos va a dar fuerza y nos va a dar madurez. La palabra del Señor. ¿Recuerdan cuando terminó el mensaje, el Señor Jesucristo, el mensaje del sermón de la montaña? Que dijo, el que hace mis palabras, dice, lo voy a comparar a un hombre sabio. El que hace mis palabras, el que lleva a cabo mis palabras. Un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. La roca es Cristo, la roca es la palabra, porque Cristo es la palabra viva. Amén. Y al que escucha mi palabra y no la lleva a cabo, lo voy a comparar con un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su vida sobre la roca, sobre la arena, ¿verdad? Sobre su propia confianza, sobre la confianza de los bienes materiales, sobre cualquier otra cosa menos en el Señor. Y dice que cuando vino la tempestad, pues su casa se derrumbó y fue grande su ruina, ¿verdad? Y la del hombre sabio, la casa permaneció porque su casa la edificó en la roca, en Cristo. Cristo es la palabra viva y Él nos ha dado la palabra para poder alimentarnos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos fortalece, hermanos. Crecemos con la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16-17 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de, a fin de, ¿qué volé? Enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que noten la virtud, el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice si estamos correctos o no, ¿verdad? Pero no solo nos enseña, sino que nos redarguye. Esa palabra redarguir en el sentido negativo tiene que ver con incomodarnos. Decirnos, la andas regando. Estás mal. Estás errando, pecando. Necesitas arrepentirte, corrige tu vida. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. ¿Sí? Porque no solo nos dice, estás equivocado, nos dice, tienes que hacer esto. Nos da el antídoto para corregir nuestros errores. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para volvernos otra vez al camino correcto. Nos prepara, nos capacita para que podamos dejar lo que no conviene y entonces establecer en nuestra vida lo que sí conviene.
y podamos vivir como verdaderos cristianos, cristianas, como verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Maduramos con la palabra de Dios, hermanos. Filipenses 2:14 al 16 nos habla de que debemos ser luminares en medio de este mundo, y nos dice, lo podrán hacer, van a iluminar a este mundo por medio de la palabra. Si ustedes están nacidos de la palabra, tomados de la palabra y viviendo la palabra, si ustedes van a alumbrar este mundo. Entonces quiero que noten todo lo que la palabra de Dios puede hacer y hace en la vida de aquel que está dispuesto a escuchar y a llevar a cabo la palabra de Dios en la vida práctica. La palabra de Dios, nuevamente lo menciono, nos lleva a Cristo. La palabra de Dios nos lleva al nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos lleva a ese constante estar creciendo, alimentándonos, madurando, etcétera, etcétera. Y en esa madurez, hermanos, la palabra de Dios nos lleva a alumbrar este mundo que está en oscuridad por causa del pecado, y nos lleva también a proclamar el evangelio de Cristo, a reproducirnos. Todo eso hace la palabra de Dios. Es impresionante. Y la palabra de Dios siempre está activa, hermanos, hasta el día en que entremos a los estados eternos. Gloria a Dios. Hasta aquel día, hermanos, que alcancemos la salvación por la gracia de Dios, la fe que tenemos en Él, el poder de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así es que debemos desear la palabra por todos esos efectos que acabo de mencionar, hermanos, y por lo que en sí la palabra de Dios es. Y ese es el otro motivo. Hermanos, la palabra de Dios no es cualquier libro. ¿Sí? Quiero que noten eso. La palabra de Dios, valga la redundancia, es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es viva. Porque proviene de un Dios. ¿Por qué no le dan un aplauso de alabanza? La palabra de Dios es poderosa, hermano. Génesis capítulo 1 dijo, Dios, hágase los cielos y la tierra. Su palabra tiene poder. Y fueron hechos los cielos y la tierra. El Señor dijo que haya lumbreras en la expansión de los cielos, y su palabra tiene poder, y fueron hechos las grandes lumbreras, las estrellas, y así sucesivamente. El Señor dijo y fue hecho. La palabra de Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, hermanos, es una palabra que merece respeto y que merece toda nuestra atención y que merece todo el deseo que pueda haber en nuestro corazón para comernos esa palabra. Porque proviene de un Dios vivo, un Dios poderoso que dice y se hacen las cosas. Impresionante. Le dijo a Moisés, ¿qué estás haciendo ahí, Moisés? Levántate, toma tu vara y pégale al mar, y yo le voy a decir al mar, ábrete. ¿Y qué pasó? El Señor dio la orden y el mar se abrió. A través de Moisés, claro. Pero el que hace las cosas es. Él mantiene todas las cosas del universo en orden con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1. Entonces debemos amar la palabra por los efectos que produce, pero también por lo que en sí la palabra de Dios es. La palabra de Dios es viva porque el Dios vivo la inspiró. El Espíritu Santo la inspiró. ¿Cuántos dicen amén?
La palabra de Dios es viva, hermanos, porque revela los pensamientos y las intenciones del ser humano. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por eso es que la palabra de Dios está viva, porque produce cosas en nosotros. No es una palabra muerta. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano, porque está viva. ¿Qué le parece, hermano? La palabra de Dios es viva porque el Espíritu Santo la usa poderosamente para llevar al incrédulo a Cristo, le da vida a través de la palabra, lo transforma, lo hace madurar hasta alcanzar su plenitud. Primera Tesalonicenses 2:13. La palabra de Dios es viva porque Dios sigue usando su palabra para realizar su obra en cada uno de los creyentes, para llevar a cabo y realizar sus promesas que culminarán en la eternidad. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios todas esas declaraciones, hermanos. No es una palabra meramente humana. No es de origen humano, aunque la escribieron los humanos. Es de origen divino. Amén. Y ese ser divino es el Dios eterno que creó todas las cosas. Es el Dios todopoderoso que puede hacer de un hombre vil, pecador, lo puede transformar a un hombre hecho a semejanza de el Hijo de Dios, Jesucristo. Impresionante, con su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermanos. La leche espiritual es la palabra de Dios. La orden es desearla como el niño recién nacido la desea. Encontramos en el Salmo 119, hermanos, y más bien el que escribió el Salmo, nos da referencia, hermanos, al estado en que debemos estar nosotros en relación a la palabra de Dios. Usted y yo debemos tener esta actitud, debemos ser así, como el que escribió el Salmo 119. El Salmo 119 habla mucho de la palabra de Dios. Algunos comentaristas han dicho que es un poema a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119, perdón. Voy a leer algunos textos. El versículo 16 dice: me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Noten la palabra deleite. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. ¿Usted ha llegado a eso, a deleitarse en su palabra? ¿Siempre? Versículo 20, siempre me conmueve el deseo, noten deseo, de conocer tus ordenanzas, tu palabra, deseo, deleite, deseo. Versículo 47, cuánto me deleito en tus mandatos, deleite, cómo los amo, noten. Honro y amo tus mandamientos, tus mandatos, tus decretos, en ellos medito. Versículo 72, tus enseñanzas son maravillosas, son más maravillosas para mí que millones en oro y plata. Noten eso, por favor. Tu palabra, tus enseñanzas son más valiosas, valen más para mí. Tu palabra vale más para mí que todo el oro que pueda amontonar. A ver, ¿quién dice amén a esto? ¿De verdad? Y en la práctica así es. Impresionante, hermanos.
Versículo 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas every day, all day, todo el día. Una persona que está así, hermanos, definitivamente siempre está pensando en la palabra de Dios. Se levanta y piensa en la palabra de Dios. Me levantaré al alba, dice el mismo Salmo, y me apresuraré a leer tu palabra. Impresionante, ¿no? Versículo 131. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandamientos. ¿Notan qué hombre, hermanos, es este? Qué impresionante hombre el que escribió esto. Desde luego es inspirado por el Espíritu Santo, pero recordemos que el Espíritu Santo inspira, ¿verdad?, a los hombres, y cada hombre le pone su toque personal. Imagínese usted que así estuviéramos cada uno de los que nos llamamos cristianos, hermanos, en relación a la palabra de Dios. Oh, cuánto amo tu ley, me deleito. Tengo hambre de tu palabra, Señor. Siempre estoy pensando en tu palabra. Lléname de tu palabra, porque si me llenas de tu palabra, entonces estaré fuerte para llevar a cabo la vida cristiana como tú quieres. Qué maravilloso, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué debemos desear la palabra de Dios? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué, hermanos? Por lo que produce. Amén. Ahí mismo en el versículo 2 dice, para que por ella crezcáis produce crecimiento, produce salvación. Produce muchas cosas la palabra de Dios. Amén. Pero también debemos amar la palabra, desear la palabra, porque la palabra de Dios no es palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios en verdad. Del Dios Todopoderoso. Ahora, si no amamos la palabra como se nos indica, hermanos, entonces podemos caer en una decadencia espiritual. ¿Sí? Si yo le preguntara, hermano, ¿usted lee toda la Biblia? Perdón, ¿usted ha leído toda la Biblia alguna vez? Si yo le preguntara, hermano, ¿usted tiene un tiempo devocional cada día donde lee la Biblia todos los días, medita en la palabra de Dios todos los días, estudia su Biblia a profundidad, discierne la Biblia por el poder del Espíritu Santo y la aplica a su vida todos los días? A ver. Porque si estamos como ese hombre, el escritor de Salmo 119, así deberíamos estar. ¿Sí? Pero sorpresa, hermanos. Hemos hecho algunas encuestas en algunos determinados tiempos. Miren, casi nadie lee la Biblia todos los días. Todos los días. Algunos nada más la sacan, la desempolvan el domingo. Con eso estamos diciendo que no amamos al Señor, en cierta medida, porque es su palabra, son sus mandamientos. Falta de respeto. ¿Qué decían nuestros papás? Usted tiene que hacer lo que yo hago, y honrábamos eso en las generaciones pasadas. Ahorita no, estas generaciones ya hacen lo que les da su gana, pero papá decía y hacíamos. ¿Recuerdan? Aquellos que tenemos más de 80 años. ¿Sí? Y así la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, sus mandamientos, y cuando no estamos en su palabra, lo estamos deshonrando. Estamos faltando al respeto. Estamos diciendo, no me importa. ¿Cuántos leen la palabra todos los días? ¿Cuántos la estudian, la meditan, hacen su estudio, su exégesis y la aplican a la vida? ¿Cuántos? Si no es así, están en decadencia espiritual. Quédese
claro con eso. Están en decadencia espiritual en esta área devocional que tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Está en decadencia espiritual. Hemos hablado acerca de las ofensas no tratadas correctamente, pidiéndoles que se acomoden y perdonen y pidan perdón. ¿Lo hicieron? Están en decadencia espiritual. ¿Lo hicieron? Están decadentes, hermanos. Y por más que uno les diga, eso no está bien, no es correcto. Eso es tener en poco la palabra de Dios y a Dios mismo. Hemos hablado, hermanos, acerca de la mundanalidad, de la inmadurez, de que ponemos los ojos en las cosas materiales, mundanas, antes que en las espirituales, y eso es un factor que nos lleva a la decadencia. ¿Han acomodado su vida? Gloria a Dios por aquellos que han hecho el esfuerzo. ¿Sí notan, hermanos? ¿Han perdido la diligencia en cuanto al carácter cristiano que deben estar buscando? Lo que predicaba nuestro hermano Pastor Luis la semana pasada. ¿Están diligentes en eso? ¿Se acomodaron? No. Ahora les digo, con la palabra de Dios, hermanos, ¿usted es un amante de la palabra de Dios? Ahí está, así el que ama la palabra de Dios debe estar así como el que escribió el Salmo 119. ¿Es usted amante de la palabra de Dios? Si no lo es, ¿sabe qué? Arrepiéntase y corrija. Falta de respeto al Señor. Y le estamos regando porque ahí está nuestra bendición. ¿Qué le parece, hermano? Hay algunos factores, menciono rápidamente, y no sé cuánto tiempo tengo ya. ¿Alguien debería sonar una campanita, hermano Luis? Dos cosas menciono ya para ir concluyendo. Algunos factores que detienen nuestro apetito por la palabra de Dios. Versículo 1, la malicia. Noten. Por lo tanto, desháganse, noten esa palabra, desháganse. ¿Sí? Tiene que ver con la ilustración de quitarse un saco y aventarlo lejos. Por ejemplo, por decir algo. Desháganse de toda mala conducta, dice el escritor. Y luego añade, acaben con todo engaño. Aquellos que son mentirosos, que engañan, acaben con eso. Porque el engaño, la malicia, hermanos, es un factor que obstruye, ¿sí?, el desear la leche espiritual, la palabra de Dios. Obstruye. El engaño, la hipocresía, los celos. Esto es algo que tiene que ver con el contexto, hermanos, de la epístola. Porque Pedro está diciendo que han sido salvados, han sido regenerados para amarse y promover el amor fraternal entre los hermanos y entre todos los seres humanos. Y este tipo de pecados, hermanos, que menciona el versículo 1, si ustedes se fijan, son pecados que atentan en contra del amor fraternal. ¿Estamos? Atentan en contra del amor fraternal, hermanos. Mire el versículo 22 del capítulo 1. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Ese es el contexto. Entonces, cuando brincamos, hermanos, al capítulo 2, cuando aparecen esas tres palabras, por lo tanto,
Estas palabras es una unidad, un nexo, un enlace con lo que acaba de decir. Dice, por lo tanto, porque Dios nos ha dado la salvación y nos ha capacitado para amarnos unos a otros, necesitamos dejar ese tipo de pecados que atenta contra el amor fraternal, la unidad, la armonía entre la congregación y con los de allá de afuera. Ese es el contexto. ¿Sí notan? Hermanos, si estamos teniendo celos, porque los hermanos a los cuales se dirige Pedro no tenían nada y quizás pasaban por las calles empedregadas, ¿verdad? Y miraban algunas mansiones de los residentes donde llegaron y decían, yo quiero esa casa, porque allá en mi rancho tenía mi casa. Y por creer en Cristo, pues tuve que salir corriendo. Dice Pedro, no tengan envidia, no tengan celos. Ustedes tienen algo más maravilloso, algo más valioso, algo más glorioso. Y deben poner su corazón en eso y no en esas otras cosas. Amén, denle un aplauso al Señor, hermano. Ese es el contexto. ¿Sí? Si estamos con celos, con malos deseos, con murmuraciones unos contra otros, chismes, cosas así, porque la idea que presenta este versículo, hermanos, tiene que ver con estar buscando hacer mal a su hermano. Malignidades. Buscar hablar mal del hermano y hacer mal al hermano, a la hermana. A través de chismes, murmuraciones, inventos, lo que sea. Dejemos eso, hermanos. No conviene. Mejor tomemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña y vivamos como verdaderos hijos del Señor. La orden que encontramos en ese versículo 1 es desechar, arrojar. Lejos, es la idea, arroja lejos esos pecados. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Teniendo nosotros alrededor esta grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera y despojémonos de todo peso de pecado. ¿Recuerdan? Que nos asedia y caminemos, corramos la carrera libres. Desde luego, estando en esta condición, hermanos, no dejamos de pecar, vamos a seguir regándola tristemente, pero la balanza debe inclinarse, hermanos, a que estamos luchando y dejando esos pecados. Porque esos pecados que se mencionan ahí, y podemos añadirle muchas listas más, hermanos, eso detiene el apetito de la palabra de Dios. Te quita el apetito. Y saben, una de las cosas que produce la palabra es que, por ejemplo, si usted es murmuradora, chismosa y que siempre anda entremetiéndose en lo ajeno, en lo que no conviene, se encuentra ahí en la misma palabra que los chismosos serán condenados. Y dicen, mejor ni leo nada. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquellos que no están listos para recibir al Señor en su segunda venida, dicen, a mí ni me leas Apocalipsis. Aborrecen la palabra, hermanos. Y entiéndase, aborrecer es amar menos, de lo cual deberíamos de estar avergonzados. La palabra de Dios, hermanos, es impresionante lo que hace. Si estamos en malicia y en cualquier pecado que nos ha llevado a la decadencia espiritual, en este contexto de la palabra de Dios, hermanos, debemos volver a la palabra de Dios, porque es la propia palabra, la misma palabra, que nos vuelve otra vez al camino correcto. Segunda Timoteo 3, 16, 17, ya lo recitamos. Es el antídoto, la palabra de Dios. Falta decidirse, hermanos. Obligarse, perseverar cada día. Pedirle al Señor Dios Todopoderoso que le ayude.
¿Qué le parece? Versículo 3. Otro obstáculo. La falta de gustar de la benignidad de Dios. Le han perdido el gusto al Señor. Aquellos que han dejado la palabra a un lado. Déjenme decirles. Aquellos que no tienen disciplina en la palabra de Dios han perdido el gusto primero al Señor que inspiró la palabra de Dios. A ver, piensen eso. Porque quizás cuando nos convertimos, queremos comernos la palabra de Dios. Pero ya pasaron años y algo pasó. Algo sucedió. Algo aconteció. Y entonces, hermanos, se pierde el deseo. Se aborrece la palabra. No me gusta leer la palabra, me duele la cabeza, me da sueño. Ahí hay otra cosa, es una lucha espiritual, generalmente. Pero todo comienza con eso. La falta de gustar de la benignidad de Dios. Cuando dejamos de gustar de la compañía de Cristo, empieza la decadencia. Porque antes lo traíamos, corrijo. Antes el Señor andaba siempre, y siempre anda con nosotros. Bueno, hay momentos en que se duda por nuestro propio pecado y conducta. Pero nosotros nos hacíamos partícipes de Él y a veces por causa de nuestro pecado, como que mejor Señor, dijo Pedro, ¿recuerdan en la pesca milagrosa? Cuando andamos regándola le decimos al Señor casi lo mismo, apártate de mí, Señor, déjame retiro un poquito, porque soy pecador. Hemos probado la bondad de Dios quizás en los primeros años, pero después algo pasó. Y eso que pasó tiene que ver con pecado, hermano. Y ese pecado tiene que ver con nuestra decisión. Amén. Con nuestras decisiones que tomamos. Y total, eso nos ha llevado a perder el apetito de la palabra de Dios y a faltarle al Señor al respeto, faltarle respeto a la palabra de Dios y limitar todos los beneficios que la palabra de Dios produce en cada uno de nosotros. Hemos experimentado el nuevo nacimiento, hemos experimentado en nuestro corazón el perdón de pecados, hemos sido bendecidos a una nueva esperanza, tenemos una herencia en los cielos, hermanos, tenemos la salvación, pero todo eso como que ya perdió valor. Y todo eso porque nos hemos ido en pos del pecado. Debemos volver a la palabra de Dios, hermanos. No escuché ni un amén. Debemos volver a la palabra de Dios, porque ahí está la bendición para todo ser humano, mayormente para la iglesia del Señor. Debemos pedirle al Señor insistentemente, Señor, abre mi entendimiento para volver a valorar lo que tengo en Cristo. Porque he perdido el gusto por Cristo, he perdido el gusto por su palabra, he perdido el gusto por todas las cosas que se me dieron en Cristo cuando me convertí a Él. Tenemos que rogarle al Señor, Señor, abre mis ojos, como dijo el salmista, Salmo 119, 18, abre mis ojos para poder mirar tus maravillas. Nosotros debemos insistentemente orar al Señor, Señor, dame entendimiento, dame aquello que necesito para volver otra vez a deleitarme en tu palabra. Valorar todo lo que has hecho por mí. ¿Saben qué? Dios lo va a hacer. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Porque ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas? Y en Lucas dice el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo está vinculado con la palabra. ¿Sí notan? Porque fue el Espíritu Santo quien vinculó la palabra. Perdón, inspiró la palabra. Amén. Así es que ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Si usted dice estoy lleno del Espíritu, es que está lleno de la palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Debemos rogar al Señor, hermanos. Y saben que Él a su tiempo nos va a dar nuevamente, nos va a iluminar nuestro entendimiento para que podamos ahora sí otra vez darle el valor a todo lo que tenemos en Cristo y ahora sí ponernos en orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado tantas riquezas, hermanos. Gloria a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Ahora somos piedras vivas. Lo que dice el contexto más adelante. Piedras vivas. Somos material en las manos del Dios Todopoderoso que está construyendo su templo espiritual. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos un reino de sacerdotes. Somos una nación santa. Somos un especial tesoro para el Señor. Todo eso somos, hermanos. Y nosotros lo hemos dejado a un lado por andar buscando otras cosas. Así es que yo los llamo en el nombre del Señor, hermanos, a que dejemos la malicia, la envidia, la codicia, a que valoremos lo que Dios es, su palabra, a que valoremos lo que tenemos en Cristo, a que pensemos en que hemos entristecido al Espíritu Santo y quizá resistido e inclusive apagado al Espíritu Santo que mora en nosotros y habita entre nosotros por nuestra mala conducta, por haber dejado su palabra a un lado. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. ¿Recuerdan? No es que no tuvieran la palabra, ahí la tenían, pero dijeron, ay, sácate. Nosotros tenemos la palabra al alcance, en casa, física, en el celular, auditiva, etcétera. Y la hemos hecho a un lado. Y eso no se vale. Hemos aborrecido su palabra. Y la decadencia espiritual viene por falta del apetito por la palabra de Dios. Cualquiera que sea el motivo por el cual ha perdido usted el apetito, hermano, hermana, arrepiéntase y vuélvase al Señor, busque su palabra cada día, oblíguese, ponga disciplina en su vida, persevere cada día, haga un plan para consagrarse en la palabra, deleítese y Dios le dará la victoria. Póngase de pie, por favor. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies lumbrera a nuestro camino. Padre Santo, perdónanos, Señor, porque no hemos valorado tu palabra como debe ser. Quizá en un tiempo lo hicimos, pero la vida transcurre en este mundo y estamos llenos de tentaciones, de debilidades. Estamos llenos de adversidad. Y Padre Santo, todo eso nos lleva a apartarnos de ti, de tu palabra. Perdónanos. Te pedimos perdón, Padre. Pero no solo queremos pedirte perdón por nuestra falta, sino que más bien queremos rogarte que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Santo Espíritu,
para que podamos ver tu gloriosa palabra, que podamos ver tu gloria impregnada en tu gloriosa palabra, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Así te pido por cada uno de nosotros, los que ya somos creyentes en Cristo y los que todavía no son. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.